Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un caso que, bueno, digamos que no es para los débiles de corazón. Desde luego que no. El caso de las Poquianchis. Uf, solo el nombre ya te pone los pelos de punta. La verdad es que sí, un caso que ha marcado la historia negra de México. Y que sigue generando muchísimas preguntas, ¿no? Porque, a ver, en la superficie parece un simple caso de un bordel, algo por desgracia relativamente común. Ajá. Pero si arañas un poco, la cosa se vuelve mucho más siniestra, mucho más. Lo que más me impacta es la contradicción. Unas mujeres aparentemente normales llevando un negocio aparentemente normal y de repente retosas se destapa esta red de horror, de crueldad. Y encima, la cifra oficial de víctimas, que se quedan once, parece ridículamente baja. Totalmente. Algunos investigadores incluso hablan de que podría haber 90 víctimas e incluso más. Uf, es que es escalofriante pensarlo. Imagínate. Vamos a intentar comprender este caso desde el principio. ¿Quiénes eran estas mujeres, Delfina y María de Jesús González, antes de convertirse en las Pocanchis? Pues mira, antes de que sus nombres se asociaran al horror, llevaban una vida, digamos, corriente. Pero algo, en algún momento, las transformó en las figuras que hoy conocemos. Un misterio en sí mismo. Y ese apodo, las Poquianchis. ¿Mm? ¿De dónde viene? Suena casi irónico, ¿no? Sí, viene de poquitas. Un diminutivo que curiosamente usaban para referirse a sus víctimas. Casi como una burla macabra. Exacto, un juego de palabras que te hiela la sangre. Y no solo estaban ellas, ¿verdad? Su familia también estaba involucrada en esa red de horror. ¿Hasta qué punto? Bastante por desgracia. Sus hijas, otros familiares, todos participaban en el entramado del negocio. El burdel, que llamaban el templo, era la fachada perfecta, ¿no? Para atraer a sus víctimas. Sí, mujeres jóvenes, a menudo migrantes o en situaciones desesperadas, buscando una vida mejor. Y ellas, con la promesa de un trabajo, las engañaban y las atraían a su trampa. Exactamente. El templo era un lugar siniestro donde estas mujeres eran sometidas a todo tipo de abusos. Drogas, abuso sexual, un infierno en la tierra. Y el que usara rebelarse, el que enfermara o quedara embarazada, Las eliminaban sin piedad. sin piedad. Y con métodos brutales. Alcohol envenenado, inyecciones letales. Incluso se habla de palizas brutales con objetos cotidianos. Cualquier cosa les servía para infligir dolor, palos, tubos. Es difícil imaginar el sufrimiento que estas mujeres tuvieron que soportar, Y encima, muchas de ellas ni siquiera tuvieron una sepultura digna, porque la policía encontró fosas comunes en la propiedad. llenas de restos humanos. Una prueba irrefutable de la magnitud de la tragedia. Pero a pesar de este reino de terror, la oscuridad no podía durar para siempre. No, hubo un acto de valentía que lo cambió todo. ¿Cómo se descubrió la verdad sobre las Poquianchis? En 1964, una joven llamada Catalina Ortega logró escapar. ¿Escapar de ese infierno? Sí, y tuvo el coraje de denunciar lo que ocurría en el templo, Imagínate la valentía que necesitó para hacer eso. sin duda. Catalina fue la chispa que encendió la mecha de la justicia. Y desencadenó la caída de esta horrible operación. Así es. ¿Qué pasó con Delfina y María de Jesús? Fueron condenadas a 40 años de prisión. La pena máxima en aquella época. Sí, pero para muchos no fue suficiente. Claro, teniendo en cuenta la magnitud de las atrocidades. Y sobre todo teniendo en cuenta que la cifra oficial de víctimas se quedó muy corta. ¿Cómo pudieron operar durante tanto tiempo sin que nadie hiciera nada? Esa es la gran pregunta. Parece que había cierta complicidad, ¿no? Cierta tolerancia, por decirlo de alguna manera, hacia las actividades en los distritos de Luz Roja. Y eso creó un caldo de cultivo perfecto para la explotación, para la impunidad. La corrupción era un secreto a voces. Sí, y las Poquianchis se aprovecharon de eso, Este caso ha dejado una profunda huella en la cultura mexicana. sin duda. Has traído información sobre películas y libros inspirados en el caso. Sí, películas como Las Poquianchis de Felipe Casals, por ejemplo. Una película brutal, por cierto. Sí, no apta para todos los públicos. Y luego tenemos libros como Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. Obras que nos recuerdan la oscuridad que puede esconderse tras la fachada de la normalidad. Y que nos invitan a reflexionar sobre las causas que permitieron que este horror se hiciera realidad. Porque a veces los monstruos no se esconden bajo la cama. A veces están a plena vista. Uf, es un caso que te deja con una sensación De impotencia, de rabia. y con muchísimas preguntas sin respuesta. Y la verdad es que sí. Te animamos a que profundices en la historia de las Poquianchis, a que investigues, a que saques tus propias conclusiones. Porque es un caso que nos interpela a todos. Y recuerda, a veces la realidad supera la ficción. Y con creces. Hasta la próxima en The Deep Dive. Hasta la próxima. Hasta la próxima. 5FS.